No hay como la rotación de la Tierra, la disfruto día a día. Hace un tiempo pregunté en Twitter y en Instagram también una pregunta que fue divisiva como esperaba que fuera. Si la Tierra no rotara, ¿cuánto duraría un día? Es una pregunta que no tiene una respuesta tan sencilla como pueden pensar. Se dieron varias conversaciones buenas tras mi pregunta y en este video voy a intentar tocar la mayor parte de los temas que salieron después de eso. La definición de día varía si es que la queremos utilizar con precisión, llegando al extremo de la pedantería, como en mi video más reciente. Antes de adentrarme más en el tema, tenemos que justamente hablar de a qué me refiero con un día. Bien, no me refiero en el día como el tiempo que está el sol sobre el horizonte para contrastarlo entre el día y la noche, sino que me voy a referir, perdón, al día con la siguiente definición formal. Si nos remitimos al día civil, que es la definición más comúnmente usada, es que el día dura 24 horas y esas 24 horas se dividen en 60. Un momento. El día civil se define como la duración promedio del intervalo de tiempo entre dos pasos del sol por el meridiano local, una definición que podrían encontrarse en un diccionario o en una enciclopedia astronómica. Siendo el meridiano la línea imaginaria que pasa por el norte, el cenit el sur y que parte la esfera celeste en sus dos hemisferios, la mitad este y la mitad oeste. Este día tiene una duración que es a veces más larga que 24 horas y otras veces más corta que 24 horas, pero a la larga estas imperfecciones las podemos promediar y entonces el día civil dura 24 horas, las 24 horas que marcan nuestros relojes. Ya vamos a hablar de por qué ocurre esto, que tenemos días más cortos, más largos de 24 horas, y cuándo están también los días más cortos y los más largos del año. Vamos a entonces presentar uno de los problemas que tenemos. La Tierra nos gira una vez sobre su eje cada 24 horas exactas. Su rotación tampoco es perfectamente igual siempre, pero mantiene un promedio bastante estable en escalas de tiempo humanas. Este promedio es de 23 horas, 56 minutos y 4.098 segundos, medido con respecto al sistema de referencia más estable que tenemos de momento en el universo. Ese es el International Celestial Reference System, o ICRS, por las siglas en inglés, que en español sería el Sistema de Referencia Celeste Internacional. Ese sistema se basa en fuentes extragalácticas, fuera de nuestra galaxia, muy lejos en el universo, que emiten ondas de radio y se llaman cuásares, objetos cuasiestelares. Estas, al estar tan lejos, están prácticamente quietas, operan entonces de manera muy perfecta como un marco de referencia. Y es a partir de este marco de referencia es que podemos medir la rotación de la Tierra de manera muy precisa. Así, midiendo cuánto tiempo les toma llegar a la misma ubicación en el cielo estos cuásares, determinamos el largo del día estelar o día sideral o el periodo de rotación de la Tierra con respecto a estos objetos del sistema profundo. Eso es muy importante, con respecto a este sistema de referencia muy lejano. Para todos los efectos prácticos, ese es el periodo de rotación de la Tierra, el intervalo de tiempo que te mencioné recién. Y eso notoriamente hace que en un año de calendario no haya 365 revoluciones de la Tierra alrededor de su eje, sino que hay 366. Y no exactamente eso tampoco. Tenemos muy buenos registros que este periodo está cambiando ligeramente con el tiempo. Por ejemplo, hay interacciones gravitacionales con la Luna que hacen que la Tierra gire cada vez más lento. Un efecto imperceptible, pero que se va acumulando con el tiempo. Para ilustrar esto, el día actual es en promedio 1.7 milisegundos más largo que los días de hace un siglo. Puedes aprovechar ese tiempo para descansar antes de que tu empleador te haga trabajar esos segundos extra. ¿De dónde salen entonces las 24 horas? ¿Es solamente consecuencia de definiciones poco claras de lo que es un segundo, hechas antes de la invención de los relojes más precisos que tenemos hoy en día? La definición de horas viene originalmente de dividir el largo del día en 24 horas. 24 es un número muy lindo en matemáticas y sus subdivisiones, los minutos y los segundos, son 60, que es un número más lindo todavía. Definiciones subsecuentes no han afectado de manera sustantiva la duración neta de la hora. Y en realidad la diferencia viene de una falla, o más bien una simplificación clave que ha aparecido en la definición de lo que es un día. Un día no dura lo que dura la rotación de la Tierra, como ya vimos, sino que más bien un día civil es equivalente al tiempo solar medio. Y este tiempo solar medio no está únicamente definido por la rotación, dado que la Tierra no solamente rota alrededor de su eje, sino que además se mueve alrededor del Sol. La Tierra se gira alrededor de su eje y se mueve alrededor del Sol en la misma dirección y sentido, más o menos. Ese es un movimiento que llamamos prógrado, a diferencia del movimiento retrógrado que tienen algunos planetas por cómo se ven en el cielo. Ambos movimientos además son simultáneos, causando que el Sol no avance al mismo ritmo de las estrellas. Las estrellas se mueven por la rotación de la Tierra, pero además el Sol se mueve alrededor de la Tierra, entre comillas, por la rotación y la traslación. Eso hace que el Sol avance más lento en el cielo, en promedio más o menos 4 minutos más lento al día. Dicho de otro modo, para que el Sol alcance la misma posición en el cielo, no basta solamente una rotación de la Tierra, los 23 horas 56 minutos, y aparecen los 4 minutos de diferencia, sino que también tenemos que movernos un poquito más.
El movimiento de la Tierra alrededor del Sol hace que tras cada giro de nuestro planeta sobre su eje, el Sol se quede un poquito más atrás, necesitando entonces un poquito más de rotación para llegar al mismo punto en el cielo. Por ejemplo, que pase por medio de este meridiano. Hay veces entonces donde los movimientos de la Tierra en su órbita afectan el largo del día. La órbita de la Tierra, al ser elíptica, tiene algunas consecuencias bien interesantes. La elipse es parecida a un círculo, pero está un poco achatada. Y el Sol no está en el centro de la elipse, sino que está en un punto bien importante que se llama uno de los focos. Por lo tanto, hay momentos donde la Tierra está más cerca del Sol y otros momentos donde la Tierra está más lejos. Donde la Tierra está más cerca, siente más fuerte el tirón gravitacional acumulado a lo largo de este movimiento más cerca del Sol y se va a mover más rápido, o sea, su traslación es más rápida, y opuesto a esto, en el momento donde está más lejos del Sol, su traslación es más lenta. Por ejemplo, entonces, cerca del perihelio, que es a comienzos de año, la Tierra se mueve más rápido, y cerca del afelio, el momento más lejano al Sol, que es más o menos en julio, a principios de julio, la Tierra se va a mover un poquito más lento. Además de eso, por la inclinación del eje de la Tierra, el camino que sigue el Sol en el cielo no es siempre el mismo, porque a veces va a tener que recorrer un camino más largo y otras veces va a recorrer un camino más corto. Y entonces podemos notar el movimiento del Sol en el cielo como un movimiento más lento o más rápido. Combinando entonces estos dos efectos, tenemos 2 días que son más cortos, más o menos cerca de los equinoccios. El efecto de la inclinación es más importante que el efecto del movimiento en la órbita de la Tierra, mientras que son más largos cerca de los solsticios. Con estos extremos y los valores entre medio, vamos a tener entonces 4 momentos donde el día solar real tiene la misma duración del día solar medio, o sea, coinciden las 24 horas. 2 eras donde el día solar real es más corto que 24 horas y 2 eras donde el día solar es más largo que 24 horas. Cuanto más largo es en realidad muy poco, así que no afecta demasiado el desempeño de la vida humana, que está fijo o está más bien mandatado por las horas de nuestro reloj civil. Volviendo entonces a la pregunta del comienzo de este video, ya tenemos las herramientas para responder, pero antes quiero hacer un breve paréntesis. No hay algún escenario físico, por supuesto, en donde la Tierra deje de rotar. Esto es solamente un desvarío mío. Ni tampoco va a ocurrir que la rotación con el tiempo se detenga completamente, como que te comentaba con la interacción con la energía de la Luna. Sí es cierto que la Tierra gira cada vez más lento, pero hasta alcanzar el bloqueo de marea mutuo con la Luna, ya existe con la Luna con respecto a la Tierra, y por eso vemos siempre la misma cara, no vamos a tener el tiempo suficiente para eso, lamentablemente, o afortunadamente, porque antes de eso el Sol va a evolucionar en su vida, en su existencia como estrella, y va a llegar a la etapa de gigante roja, donde o bien se van a absorber los planetas interiores del sistema solar, o bien por su pérdida de masa la Tierra va a escapar a lugares más alejados del sistema solar. Si pasara esto, tendríamos días que son más o menos 47 veces el largo de los días actuales. O sea, ¿te imaginas un día de un mes y medio? Eso es demasiado. Al fin, entonces, vamos a responder esta pregunta pillina, capciosa, originada en este escenario hipotético y completamente imposible. Si la Tierra no rotara sobre su eje, ¿qué es lo que pasaría? En ese caso, que no rote sobre su eje significa que está fija con respecto al sistema de referencia estelar internacional que ya habíamos mencionado, y que entonces siempre va a estar apuntando a un lugar en el cielo, considerando el cielo como las estrellas lejanas, no necesariamente el Sol. Imaginemos entonces que el 10 de mayo, para poner una fecha, el día de mi cumpleaños, vemos al Sol en el meridiano local. Dicho de otra manera, Santiago está apuntando al Sol, porque vivo en Santiago, y estamos en el mediodía solar. A medida que la Tierra se mueve en su órbita, entonces cambia el punto de la Tierra que se dirige al Sol, porque este punto va a estar siempre apuntando al mismo lugar de las estrellas fijas, pero al movernos en la órbita cambia el lugar en que el Sol, apunta hacia la Tierra. En este caso veríamos al Sol moviéndose en el mismo sentido que su movimiento actual en el cielo, pero mucho más lento, obviamente, poniéndose lentamente hacia el mar en la mayor parte de Chile continental. 6 meses después alcanzaríamos la medianoche solar, el punto donde el Sol está directamente bajo nuestros pies, con el Sol pasando nuevamente por el meridiano, pero por debajo del horizonte de la Tierra. Así la duración del día sería exactamente la misma que la duración del año. Y tras un año el Sol volvería al mismo lugar en el cielo, independiente de nuestro lugar en el planeta. Así que lo siento para las personas que respondieron que no había días o que duraría la mitad de un año. Un día, considerando como cuánto tiempo le toma volver al Sol en su misma posición en el cielo, tendría la misma duración de un año. Con el paso del tiempo y con el paso del año, todas las partes de la Tierra recibirían luz solar por un periodo de 6 meses, y no tendríamos luz solar por un periodo de 6 meses también, lo que obviamente tendría consecuencias terribles para el clima. Actualmente tenemos 2 efectos principales que regulan la temperatura del planeta, factores externos, no humanos. El cambio día y noche, donde durante la noche los elementos irradian la energía que absorbieron durante todo el día, y el cambio de las estaciones, donde en otoño e invierno la atmósfera lentamente se enfría al recibir rayos de luz que son cada vez menos concentrados que en el verano,
además de tener menos horas de luz, lo que significa que le entra menos energía a la atmósfera en ciertas partes de la Tierra. En este caso, entonces, se reduce drásticamente el primer efecto al aumentar el periodo en el que recibimos luz y disminuir el periodo en el que no recibimos luz. Recibiríamos luz directa entonces del Sol 6 meses en vez de las aproximadamente 12 horas que lo hacemos actualmente. Si además tocar el día junto con el verano, que es el momento donde la Tierra recibe los rayos de luz más concentrados del Sol, no quiero ni imaginarme qué tan terrible sería la situación acá en la Tierra, en esa parte de la Tierra al menos. En cualquier caso, tener un hemisferio completamente irradiado por luz solar y además un hemisferio completamente no irradiado por luz solar generaría patrones del clima que escaparían de cualquier escala. Eso ocurre ciertamente en algunos planetas que hemos descubierto que muy probablemente cuentan con este bloqueo de marea con su estrella central. Afortunadamente, no hay opción alguna de que esto ocurra, al menos con la Tierra, en nuestro entendimiento actual del sistema solar. Si bien esta pregunta, junto con muchas otras que he hecho, presentan una situación que no tiene sustento científico, preguntas así pueden resultar lo suficientemente puntudas para que nos preguntemos qué es lo que sabemos sobre conceptos básicos y cómo los entendemos también. No hay preguntas tontas o sin sentido en realidad, e incluso situaciones que puedan parecer absurdas, dado nuestro conocimiento científico actual, pueden llevar a un entendimiento más profundo de nuestro entorno y a profundizaciones de nuestro conocimiento también. Espero que con este video hayas aprendido un poco más acerca de nuestra percepción del tiempo civil, de los movimientos de la Tierra, de las definiciones que tenemos acerca de algunas unidades de tiempo y cómo la existencia de la Tierra como un objeto del sistema solar determina varios aspectos de nuestra vida. No solamente ahora, sino que cómo los ha definido como sociedad también. Gracias por ver y que tengas una buena rotación de la Tierra alrededor de su eje.